Vamos a hacer una oración, ¿sí? Para darle gracias a Dios por su presencia y para pedirle a Dios que nos hable, amén. Dios nos quiere hablar, ¿sí? Dios es nuestro Padre, como se cantaba, y Dios no está mudo, amén. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle que nos hable a nuestro corazón. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y nos acercamos delante de ti como conviene, Señor. Aquellos que, Señor, saben de quién eres, Señor, como dice tu palabra, Señor. Y aquel que se acerca a ti o te busca tiene que creer que le hay, Señor, que hay Dios, Señor. Y aquellos que lo han conocido, Señor, se acercan humillados delante de tu presencia, sin actitudes, Señor, altivas, Padre, o queriendo presumir algo, Señor. Bendito Dios, el que te ha conocido permanece de rodillas, Señor, postrado delante de ti, Señor. Bendito Dios, sus palabras hacia ti nunca serán de reclamo, bendito Dios, sino siempre pidiendo misericordia y apelando a esa sangre poderosa que se derramó en la cruz, Señor. Nunca, bendito Dios, exigiendo algo como si sintiera tener derecho, Señor. Bendito Dios, Señor, sino todo lo contrario, Señor. Se siente deudor, Señor, y yo oro para que todos, Señor, desarrolles tu Espíritu Santo, porque ¿quién lo puede hacer de sí mismo, Señor? Sino que incluso para decirte, Señor, se necesita tu ayuda, Espíritu Santo. Por eso te ruego que formes en cada uno de nosotros, Señor, la actitud correcta delante de ti, Señor. Bendito Dios, esa actitud humillada, Señor, confiada, porque así dice también tu palabra, que podemos entrar confiados hasta el trono, Señor, pero entendiendo delante de quién estamos, Señor. Bendito Dios, de un Dios que es fuego consumidor, Señor, de un Dios que creó todo lo que vemos, Señor, y lo que no vemos, Padre Santo, todo está en tu mano, Señor. Y hoy oramos para que te glorifiques por medio de tu palabra, Señor, que así como hemos ministrado, Señor, tu corazón con la alabanza, con nuestra adoración, tú nos ministres, Señor, con tu voz, Señor, con tu palabra, Padre, que todo lo que se transmite o se enseña en este momento, Señor, pueda caer en nuestro corazón, Señor, y pueda rendir mucho fruto, Señor, porque tú quieres, Señor, el 30, el 60, el 100 por uno, Señor, que se pueda ver en todos nosotros, Padre. Yo bendigo a mis hermanos y declaro, Señor, que tú así nos abres hoy el entendimiento en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, vamos al Salmo 73. Salmo 73. Quiero hablar acerca de crecimiento, pero cómo los recursos que hay en Dios nos hacen crecer, ¿verdad? Aquí se está hablando acerca de principios, ¿sí? Y estos son parte de esos recursos, ¿verdad? Cada principio que se nos está enseñando son recursos de Dios que están en la casa, como también se ha explicado, y que nosotros los debemos de tomar para nuestro crecimiento. Si la voluntad de Dios es que uno madure en el Señor, y como esa es su voluntad, pues va a usar sus métodos para llevarnos esa madurez. Y esa viene a ser, pues, como prioridad. Bueno, no como, eso es prioridad para Dios, ¿sí? Dios desea que uno dé mucho fruto, ¿sí? Al 100 por uno, como ahorita decíamos en la oración. Entonces, como eso es prioridad para Dios, pues siempre va a ser una demanda de parte de Dios, ¿sí? Que nosotros maduremos, amén. Y esa madurez pues se va viendo en base a procesos, ¿sí? Se va manifestando a través de confrontaciones, a través de ciertas pruebas de fe, ¿sí? Donde Dios nos va a hacer ver a nosotros, y pues Él lo sabe, ¿verdad? Pero se va a manifestar, ¿sí? Qué tan maduros estamos y qué tan, obviamente, inmaduros, ¿verdad? Le estamos también, amén. Entonces, madurez, pues es crecer en el Señor, ¿sí? Todo lo que hay en la casa de Dios, para eso nos sirve. En este caso, cada principio. Y bueno, yo quiero ver lo que hay dentro de la casa, que son esos principios para el crecimiento, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que los principios son extremadamente importantes. Aquí hay otro detalle, ¿verdad? ¿Quiénes queremos madurar? Amén.
porque a veces no todos queremos crecer, ¿sí? Y eso ya como que ata las manos de Dios, por decirlo de una manera, ¿no? O limitamos a Dios, ¿sí? Para que Él obre en nuestras vidas. Bueno, vamos a leer pues Salmo 73. Yo creo que sí lo conocemos todos, ¿no? Si no, pues hay que leerlo, para no leerlo todo porque sí está un poquito largo. Pero ese salmo, bueno, así en resumen, habla acerca de cómo el salmista, si era, pues era un siervo de Dios, empieza a ver cómo la gente que no conocía a Dios, o los impíos, como dice ahí, empiezan a prosperar, ¿sí? Empiezan a prosperar, pues creo que él se enfoca más en lo material, ¿verdad? Entonces él al ver eso, pues empieza a sentir mal y hasta cierto punto la empieza a agarrar contra Dios, ¿sí? Por eso empieza a decir, en vano me he guardado, ¿sí? O sea, como que no sirve de nada que yo me esfuerce, que yo me guarde para Dios, y de todos modos los que no lo conocen prosperan más, ¿sí? Y bueno, pues ahí entendemos varias cosas, ¿verdad? Que pues la motivación en nuestro corazón nunca debe ser lo de este mundo, ¿sí? Porque nos vamos a desviar. Por eso dice la Biblia que el amor a las riquezas, ¿verdad? Es la raíz de todos los males, ¿sí? Y que por causa de eso muchos están o se empiezan a extraviar. No está diciendo que no hay que buscar prosperar, ¿sí? No está diciendo eso, porque la Biblia dice que yo deseo que seas prosperado en todo, ¿sí? Lo que se refiere es que ese no sea nuestro Dios, ¿sí? Y que esa no sea nuestra motivación, porque si es así, entonces dice un proverbio que eso nos hace caer en lazo. Amén. Entonces esto es peligroso. Bueno, entonces más o menos de eso habla el salmista. Entonces él empieza pues a sentirse mal o triste o frustrado o hasta resentido con Dios porque está viendo eso, ¿sí? Pero ya vamos a leer aquí lo que pasa. Este es como que el parteaguas de eso. En el versículo déjenme ver, donde dice que entró al santuario, ya lo veí, el 17. Ya estamos, Salmo 73, 17. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Bueno, hasta ahí. Ahora vámonos más atrás, más adelante, perdón. Fíjense lo que dice el 21. Dice, se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Hasta ahí. Entonces cuando él entra al santuario, pues eso se le empieza a quitar, ¿verdad? Pero pues mientras tanto pues era como una bestia, ¿sí? Y pues eso, como lo dice ahí, ¿verdad? Sin entendimiento. Hay una escritura que dice que el hombre natural no percibe o no entiende las cosas que son del espíritu, ¿sí? Las versiones más antiguas o lo más pegado a lo griego, pues dice el hombre animal, ¿sí? O bestia. Entonces, ¿a qué se refiere? Era como bestia. Pues es una persona carnal que no percibe las cosas o no las entiende, las cosas espirituales, ¿sí? Entonces las cosas de Dios pues no tienen nada que ver con el razonamiento lógico, porque acá todo es en fe, ¿sí? Entonces lo que aquí cuadra, allá no va a cuadrar, y al revés, ¿verdad? Lo que cuadra en el cielo, pues aquí nada que ver, ¿sí? Porque así es los caminos de Dios, son muy altos. Entonces si yo pretendo entender a Dios bajo un razonamiento humano, siempre voy a estar confundido, ¿sí? Porque no se puede. Entonces yo lo que tengo que hacer es meterme al santuario, amén. Y en ese lugar voy a entender lo que no entiendo. Entonces si hay falta de entendimiento, ¿sí? Pues aquí nos va a explicar pues la razón, ¿sí? Entonces el no estar en el santuario es la iglesia, ¿sí? La casa de Dios, amén. El lugar donde crecemos. Entonces no estar en el santuario pues nos va a llevar a esa, ¿cómo pues? Desenfoque, ¿sí? Y empezar a enfocarnos más en cómo prospera el que no conoce a Dios. O sea, nos vamos a enfocar más en lo de este mundo. Entonces estar en el santuario nos enfoca, ¿sí? De la manera correcta, amén. Pero ahorita vamos a explicar qué es estar en el santuario. No es nada más venir y sentarse, ¿sí? Es algo más. Entonces pues estar ahí o no estar nos desenfoca, ¿sí? Y nos hace
viviendo una esclavitud, en este caso por las cosas de este mundo. Y eso nos va a llevar pues a la frustración, ¿sí? Al resentimiento contra Dios, o lo que dice ahí, era como amargura, dice, se llenó de amargura mi alma. ¿Sí? La amargura siempre tiene quejas, siempre está renegando, siempre es estar en desacuerdo. ¿Sí? Eso es amargura, cuando el corazón, aunque está dentro, aunque pudiera estar, pues no logra salir de su condición. O sea, el alma se llena, ¿sí? De amargura, de frustración, de odio, ¿sí? De resentimiento contra sí mismo, contra los hermanos, contra los vecinos, contra el que se le venga a la cabeza, ¿sí? Porque está lleno. O sea, aquí no dice se brotó la amargura, ¿verdad? Se llenó. Entonces la cosa estaba muy mal. Entonces pues ya vemos varias cosas, ¿no? No está en el santuario, nos desenfoca, ¿sí? Nos hace poner la mirada donde no debemos de ponerla, las cosas de este mundo. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Que nunca le vamos a hallar lógica a Dios, ¿sí? No vamos a entender por qué se viven o se experimentan ciertas cosas cuando se supone soy hijo de Dios y no debería de atravesarlas, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Todos en un principio no lo vamos a entender. Es por eso la necesidad de estar bien enseñados, ¿sí? Porque la enseñanza a lo mejor no nos dice a ciencia cierta, no sé si decirlo así, cuando estamos en un proceso, el punto específico, el por qué estamos ahí, pero nos da un norte de cómo salir y de cómo atravesarlo correctamente, ¿sí? Dios no tiene un molde, amén. Dios puede tratar conmigo un área que no la va a tratar o no la va a tratar igual con ninguno de ustedes, y al revés, ¿verdad? Lo que Dios trate, la forma en la que trate con ustedes, no la va a tratar conmigo, porque no hay un molde, ¿sí? Y eso es bueno, porque en eso se da a conocer más la sabiduría de Dios, y en eso el diablo no haya cómo le va a llegar el golpe, ¿sí? Porque no sabe cómo le va a venir, amén. Entonces eso es sabiduría de Dios. Pero bueno, entonces no entra al santuario, nos desenfoca, ¿sí? No entrar al santuario nos amarga el alma, ¿sí? O nos contamina el corazón, ¿sí? Y la otra, pues nos priva de entendimiento o nos lleva a analizar en base al razonamiento del hombre animal o bestia, pues, que se escuche más claro, ¿sí? Entonces somos como bestias, pues, o sea, gente que razona en base a una lógica humana, y ese razonamiento nos va a amargar más, ¿sí? Y les digo, la vamos a agarrar contra todos, ¿sí? Entonces por eso Dios quiere que uno salga de ahí. Entonces, ¿cómo fue que él salió de ahí? Pues entró al santuario, ¿sí? Y no es solo el hecho de congregarse, que obviamente es parte, ¿verdad? Pues no puede ser que esté en el santuario no viniendo, ¿sí? No se puede. Obviamente hay causas, ¿sí? Y ustedes lo saben muy bien. Pero cuando o sea, Dios es muy tremendo, ¿eh? Dios a veces nos va a probar para ver qué tanto esfuerzo vamos a dar, ¿sí? Siempre, hermano, eso grábeselo aquí, ¿sí? Nunca hacer la voluntad de Dios es fácil, nunca, ¿sí? Nunca en su mente piense que Dios le va a poner todo en charola de plata para que logre hacer lo que Él quiere. No, ¿sí? No siempre va a ser así. Puedo decir que nunca, amén. Siempre para hacer la voluntad de Dios va a haber muchas cosas, ¿sí? Ya sean trabas, va a haber una oposición de parte del diablo, de parte de nosotros mismos, nuestra voluntad. O sea, hacer la voluntad de Dios, y grábeselo mucho en su mente, en su corazón, cuesta, amén. Por eso no todos crecen, ¿sí? Porque hacer la voluntad de Dios cuesta. Entonces, todos los hombres y mujeres que Dios llamó para hacer algo muy grande con ellos, a todos les costó dar el paso. No hay ni uno, ¿sí? Que pueda decir, se me dio solo. No, o sea, siempre hubo algo. Un Abraham, por ejemplo, bueno, todos, ¿verdad? Pues hay que leer Hebreos 11. Pero por ejemplo, Abraham, ¿sí? Todo lo que se le dijo era doloroso, amén. Dejar su tierra, su parentela, dejar su comodidad, dejar pues su lazo familiar, dejar muchas cosas, pero por atender a la voluntad de Dios lo hacía, ¿sí? Ya un punto muy fuerte, ¿no? Porque todo el caminar de Abraham fue dar, soltar y soltar y soltar. Pero yo creo que el más fuerte fue cuando tuvo que soltar a Isaac. Si usted cree que eso no le dolió, no nos explica mucho la Biblia, nada en cuanto a sus sentimientos, pero nos explica de su fe, ¿sí? Que él creyó que Dios se lo iba a dar.
de nuevo y en resurrección y hasta de las cenizas. Entonces, pero no fue fácil. Amén. Igual un Moisés, ¿qué necesidad tenía de sentir carga por los hebreos cuando vivían como el hijo de la hija de Faraón? No había necesidad, pero había algo aquí metido, así que los empujaba a ir por aquello. Pues no, un ejemplo más no se puede, ¿verdad? Más perfecto, Jesús. ¿Qué necesidad tenía de hacerse hombre? ¿Sí? Te deja el trono, deja el cielo. No tenía ninguna necesidad. Si él tenía la alabanza de toda la creación, sí, él podía crear a otros seres humanos, sí, lo podía hacer. Pero ¿por qué lo hace? Porque hacer la voluntad de Dios siempre va a costar. Amén. Entonces, si yo espero, pretendo que todo se vaya dando como si fichas de dominó, sí, que ya de un paso y ¡shum!, todo se da al 100, ya estamos mal. Amén. Porque no va a ser así. Más cuando aquella persona aspira a algo más con Dios. Sí, cuando aquella persona dice nací para algo más, amén, se le van a poner más trabas, sí, pero aquel que se determina, Dios lo va a respaldar. Amén. Nada más que a veces esa determinación es lo que nos falta, ¿verdad? Y ahí es donde bueno, supuestamente nos mantenemos en un punto, sí, o de plano retrocedemos. Si digo supuestamente porque alguien que se detiene siempre va a tender a retroceder, siempre. Por eso esto es una carrera. Bueno, entonces el salmista pues está así, ¿sí? O sea, acuérdense pues, está sin entendimiento, ¿sí? Está amargada su alma, ¿sí? Y está desenfocado. Amén. Entonces él tenía que volver al lugar donde esas tres cosas iban a ir, ¿sí? Donde se iba a enfocar otra vez, donde el alma se le iba a salir todo de lo que se llenó, en este caso amargura, y donde él iba a tener el entendimiento que no tenía, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de santuario, pues ya lo decimos, ¿no? Estamos hablando de la iglesia, pero el santuario así más literal, pues en este caso se refiere al templo, o también al primer templo, ¿no? El tabernáculo, sí, que tenía sus ciertas cosas o características que nos hacen entender para nuestro tiempo lo que hay dentro del santuario, ¿sí? Y que cada una de las cosas que hay ahí dentro nos va llevando en etapas de crecimiento, ¿sí? Entonces, bueno, yo quiero ponerles un video, ¿sí? ¿Se pueden? Ese video son 2 minutos 13, no se asusten, no es una película, ni tampoco se emocionen. Sí, es nada más para que si alguna vez no nos hemos imaginado el tabernáculo, pues más o menos nos demos una idea. Si lo que quiero es que lo vea, porque en base a eso, a esas imágenes, es lo que voy a predicar. Entonces por eso quiero que se lo tenga en su mente. Si no, voy a estar diciendo que el altar de bronce, que el lugar santo, y usted va a decir pues de qué está hablando, ¿sí? Bueno, si lo puede poner, hermano, por favor. Vea eso. Esa es la entrada, obviamente. Esa parte es el patio o el atrio. Todo eso está en Éxodo 24 en adelante, 25 en adelante. Ese es el altar de bronce o el altar del sacrificio. Ese es el lavacro, sí, obviamente donde se lavaba el sacerdote para poder entrar a ese lugar, sí, que esa es otra sección del tabernáculo y que está partido en dos. No se le olvide nada, porque si no lo vamos a estar poniendo cada rato. Sí. Todo eso tiene un significado, pero pues nosotros no vamos a enfocar en eso. A mí nada me interesa que usted tenga en mente lo que hay dentro. Esa es la parte del lugar santo. Eso es ya dentro de esa otra sección. Es el lugar santo donde está un candelero que tiene 7 ramas. Y tenemos la representación, la mesa de los panes, donde todos los días se ponían panes nuevos. Y ese es el altar de oro o el altar del incienso, ¿sí? Donde se simboliza oración. Ahorita lo vemos más. Ese es el velo del lugar santísimo. Y ese es el arca del pacto, donde había el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Y ese es el propiciatorio o el lugar donde Dios descendía a su presencia. Hasta ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí va otra vez, no el video, sino memorizarlo. Entonces la parte primera se llama atrio o patio, ¿sí? Esa parte es donde está el altar de bronce, donde se mataban los animales para ofrecérselos a Dios en sacrificio,
Y luego la siguiente pieza o objeto que hay ahí es el lavacro. Sí, que tenía como espejos donde el sacerdote, y no estoy muy seguro, pero me parece que la ley le decía, no puede entrar al lugar santo si no se lava primero ahí. Entonces tenía que lavar con el lavacro y luego ya entraban al lugar santo. Sí, en el lugar santo esa ya es otra sección. Sí, es donde está la mesa de los panes, el candelero y el altar de oro. Sí, y ya al final, que era donde solamente entraba una persona, era el lugar santísimo. Y ahí estaba el arca del pacto, que era la representación de la gloria de Dios. Entonces todo eso es, si se fija, va de más a menos en cuanto a dimensiones. ¿Sí? Entonces acá en el atrio o en el patio estaban los levitas, que eran los que quitaban, ponían. ¿Sí? Dentro de los levitas había otro grupo que eran los sacerdotes. Esos eran los que entraban al lugar santo. Si cambiaban los panes, quitaban el incienso, ¿sí? Y prendían, procuraban mantener, bueno, no procuraban, tenían que tener encendidas las lamparitas del candelero. Pero en la última parte solo cabía un hombre, si era el lugar santísimo, y solo entraba ahí otro pues persona de los levitas, que era el sumo sacerdote. Entonces ahí otra vez, ¿verdad? Atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿sí? Levitas, sacerdote y sumo sacerdote, ¿sí? Y el camino se va haciendo más angosto. Amén. Entonces en el atrio los levitas se movían con más libertad. Dependían de una luz natural, que era la luz del sol. ¿Sí? En el lugar santo solo los sacerdotes, ¿sí? los hijos de Aarón, y ellos tenían la luz del candelero. Pero en el lugar santísimo no había luz, ¿sí? Solo alumbraba la presencia de Dios cuando bajaba, o la chequina, ¿sí? Y bajaba ahí cuando aceptaba la sangre que le ofrecían en el propiciatorio, o sea, en la tapa del arca. Y cuando la sangre era acepta delante de Dios, bajaba la presencia de Dios. Y si era acepta, el sumo sacerdote se mantenía vivo. Si Dios no la aceptaba, se moría ahí, en el instante, ¿sí? Entonces, por eso mismo, ese lugar santísimo demandaba más, ¿sí? O sea, el que entraba ahí, yo creo que entraba temblando, ¿sí? Yo creo que se arrepentía desde 2-3 días antes, ¿no? Que le decían, ¿sabes qué? Te va a tocar a ti, ¿sí? Porque ahí se lo seleccionaban o lo observaban desde el nacimiento, ¿sí? Desde que nacía ya lo estaban observando, porque también la ley decía las características físicas. Fíjese qué tremendo, ¿no? Que tenía o debía de tener el que iba a ser el sumo sacerdote, que no debía tener 6 dedos, no quedarse chaparrito, que no le crecía joroba, varias cosas que menciona ahí. O sea, era prácticamente un modelo, el sumo sacerdote. O sea, es más demanda, ¿sí? El levita no tenía esas demandas, ¿sí? El sacerdote, aunque era grande la demanda, todavía el sumo sacerdote tenía más. Bueno, eso hay en el santuario, ¿sí? Para nosotros, ¿qué simboliza? ¿Sí? ¿O qué significa todo eso? Si yo entro al santuario, ¿sí? La primera parte solamente es la puerta, ¿verdad? La puerta se refiere a la salvación, es Jesús, ¿sí? En el atrio es donde están los niños, los que acaban de nacer, ¿sí? Los que han cruzado la puerta. Desgraciadamente a veces, como hijos de Dios, no solo nos quedamos ahí, en la puerta, ¿sí? Entonces una persona que está ahí depende mucho de una luz natural. ¿Esto qué significa? Tiene razona más en base a lógica, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, una luz natural, o depende más de lo natural, porque su estatura solo le da para eso, ¿sí? Entonces, si usted le dice, mira al Señor, como decimos, ¿verdad? No lo va a poder hacer, ¿sí? Aunque es lo correcto, ¿verdad? Tú no me veas a mí, como dicen todos, o decimos todos, ve al Señor, ¿sí? O no, tú enfócate en Dios. Él no puede, ¿sí? O sea, lo intenta, pero su fe no le da para eso. Su fe le da para ver nuestra conducta como hermanos y como los que lo invitamos, ¿sí? Entonces él va a decir, híjole, pues es que si así lo hace, entonces no está tan mal, ¿sí? Porque esa es su luz natural. Si él no va a decir, tú reprende, o si usted le dice, cuando sientas la enfermedad, repréndela, ¿sí? Él va a pensar en la pastilla inmediatamente. Y es normal porque es un niño, luz natural. Aquí la cosa es que él tiene que aspirar a avanzar, ¿sí? Él puede pensar, o no sé, problemas que pasan en lo físico, económicos, familiares, cualquiera que este sea. Pues su fe no le da para razonarlo, espiritualmente hablando,
de decir, a ver, Dios quiere que haga esto. A lo mejor Dios quiere que dé un paso en la fe y que me tire al vacío en estas circunstancias. No lo va a pensar, ¿sí? Porque no puede. Amén. Entonces aquí el problema es que pasen los años y siga con luz natural, ¿sí? Siga pensando igual. Amén. Siga analizando todo en base a una lógica. Siga sufriendo por malos comentarios. Siga sufriendo por situaciones externas que se le oponen para que haga la voluntad de Dios. Grábeselo otra vez. Hacer la voluntad de Dios cuesta, ¿sí? Decía el pastor Matías una vez. Yo le empecé a platicar una visión hace años, apenas empezaba. Vi a Dios llorar. No me acuerdo qué le dije. Dijo, sí, Dios llora. Y él empezó a llorar. Dijo, hacer la voluntad de Dios cuesta mucho. Nunca se me olvidó esas palabras. Es ver números rojos, números rojos, números rojos, números rojos, pérdidas, números rojos, pérdidas, números rojos. Se agarró un buen rato. Dijo, y al final, ¡pum!, la gloria de Dios sobre ti. Amén. Entonces realmente así es. No siempre es números negros, serían lo económico, ¿verdad? Sí, los números rojos son las pérdidas, números negros es la ganancia. Entonces números no siempre son números negros, ¿sí? O puntos a favor, pues para que me entiendan, ¿sí? No siempre es así. A veces son pérdidas, ¿sí? Y son pérdidas no provocadas por nosotros, obviamente, ¿sí? Son pérdidas por la circunstancia, por decidir hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y por decidir hacer la voluntad de Dios, a veces se sufren pérdidas, ¿sí? Entonces, si yo no lo entiendo, no lo voy a entender porque estoy en el atrio. Y en el atrio es luz natural, un razonamiento conforme a este mundo, ¿sí? Por eso no lo logro entender. En el que está en el lugar santísimo, pues ya, eso ya se lo sabe, la sufre, pero no es algo que lo va a sacar de ahí, ¿sí? Es algo que, bueno, pues yo sé que esto es así, como dice la Biblia de los padres, ¿no? Niños, jóvenes, padres. En Juan, las cartas de Juan, dice, ustedes padres que conocen al que es desde el principio, o sea, desde la puerta. Si han conocido al que es desde el principio, ustedes ya saben lo que es caminar por aquí. Y saben que hay oso, hay león, sí, hay gigantes, hay serpientes, hay escorpiones, que hay oposición, pero han llegado hasta aquí porque han permanecido en la fe. Entonces ustedes saben cómo se mueven estas cosas, ¿sí? Y no que se las sepan de todas, porque seguimos siendo humanos, ¿verdad? Nunca vamos a entenderlo todo. Yo estando en el cielo, pues vamos a entender algunas, pero vamos a decir, nunca en mi vida había pensado esto así. ¿Se imagina qué impresionante, no? ¿Cuántas cosas vamos a decir? Jamás lo entendí estando en la tierra. Sí, qué tremendo, tan fácil que era. Pero ahí está la lucesota, está Dios mismo. Entonces así va a ser muchas cosas. Entonces los que ya caminaron, pues ya entienden, ¿sí? Y ese que ya caminó, a veces se le olvida que ya estuvo en el atrio, ¿sí? Y le exige, ¿sí? No, pues que pues, pon tus ojos en Dios. Si no, tú tienes que perseverar. Y el otro dice, ¿y eso qué es? ¿Cómo le hago? Cuando es nuevo, el problema es cuando ya está viejote en el Señor, ¿sí? Que ya pasan los años y sigue abrazando la puerta, ¿sí? Sigue esperando el amor de Dios, la puerta, ¿sí? El perdón, la misericordia, la salvación. Dios te ama, Dios te quiere sacar adelante, Dios quiere sanar tu corazón, restaurar tu vida. Todo eso está en la puerta y no es del diablo, es bueno. Pues es el principio, es lo mero bueno, ¿sí? Eso está ahí, es la lechita, lo bonito, pero sigue algo más. Entonces la puerta es un primer recurso, que es la salvación, el perdón, el amor de Dios, es Jesús, ¿sí? Él es la puerta, dice la Biblia. Pero cuando ya entró, lo primero que se va a topar es un altar de bronce, lo que veíamos en el video, ¿sí? ¿Y para qué era ese altar? Para matar al animal o al que iba a hacer el sacrificio, ¿sí? Y entonces la cosa aquí se empieza a complicar, ¿sí? Porque luego entrando, si uno se queda en la puerta abrazando la puerta, y si hay gente así, que se pasa los años abrazando la puerta, ¿sí? No quiere más, solo depende de la luz del sol, luz natural, la lógica, el razonamiento, el cómo le van las cosas en este mundo. O sea, no sabe caminar sobre las aguas, ¿sí? No sabe volar por encima de las tormentas, ¿sí? Es como lo lleva el viento, como dice Efesios, ¿sí? Donde lo azota el viento, a eso se lo lleva y así anda, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque es niño, amén.
Entonces, no, mis hermanos, uno entró al santuario para crecer. No entró al santuario como para nada más refugiarse de un juicio eterno. Sí, que obviamente eso es lo primero, por eso vino Jesús. Pero el Señor no nos quiere ahí, sí, solamente. Otra vez, ¿verdad? Cuando somos nuevos se entiende, pero cuando ya pasan los años es como Dios, ya, mijo, suelta la puerta por el amor de Dios. Sí, métete a ese altar y ya muérete. Sí, ya avánzale allá, porque tú deberías de estar ya en el lugar santísimo ministrando a otros. Sí, tú ya deberías de tener una vida de mucha búsqueda de mi rostro. Ya deberíamos de hablar cara a cara. Sí, pero no podemos hablar así. Necesito que el que entra venga y te diga las cosas. Sí, porque tú no eres capaz de entrar hasta allá. Amén. Porque hay un camino. Ya lo vemos ahí en el video. Y ese caminito duele. Amén. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces, ¿cómo se nos quita pues? Iba a decir lo bestia, pero no, ¿verdad? Sí, bueno, por lo que dice el Salmo. ¿Sí? ¿Cómo se nos quita la falta de entendimiento? Se ve mejor, ¿no? ¿Cómo sale de nosotros la amargura? ¿Sí? ¿Cómo nos enfocamos otra vez en el Señor para que no se nos venga la amargura? Amén. Acuérdense que el desenfoque nos va a amargar, que fue lo que le pasó a este hombre. Bueno, hay que entrar al santuario, ¿sí? Si ya tenemos nuestros años en el Señor, hay que soltar la puerta y hay que decir, Señor, ahora sí lo que sigue. Sigue el altar de bronce. Amén. Entonces es un recurso. El altar de bronce es la negación, es la muerte. Sí, es la cruz. Amén. Entonces cuando uno habla de sacrificar, es donde entran los detalles, porque no es nada más decir ya no tomo. Sí, gloria a Dios. Amén. Es sacrificar muchas cosas. No es nada más como se ha dicho. Bueno, yo creo que ya no, si se han dicho aquí. Cuando hablen de la cruz también se los van a decir, me parece. No nada es sacrificar lo visible o lo escandaloso, también lo de adentro, lo de aquí. ¿Sí? Más o menos esto es lo mismo que las fiestas que le hacían al Señor. Una fiesta de la Pascua, que era el sacrificio, el perdón, la puerta. Y luego seguía los panes sin levadura. Sí, que la levadura tiene que ver con la vieja naturaleza. Pero bueno, eso no lo decimos porque si no nos hacemos bolas. Entonces el altar de bronce, ¿qué es eso? La muerte, la negación, el sacrificar. Y ahí es donde empiezan las demandas. Y ahí es donde no todos queremos dar pasos. ¿Sí? Y no son demandas que se imponen. ¿Sí? Porque hay que tener cuidado ahí. En el reino de Dios nada se puede imponer, se puede sugerir. ¿Sí? O sea, uno como pastor no puede andar checando a ver dónde se mete o se mueve la gente. No puede estar uno checando los perfiles de Facebook, a qué están publicando. Sí, no, mis hermanos, ese no es trabajo del pastor, ese es trabajo del Espíritu Santo. Sí, y el Espíritu Santo lo hace muy bien. Sí, entonces él es el que se encarga de eso. Porque si no, eso ya es como manipulación, es control. Y Dios no se mueve así. Sí, Dios no controla, no impone. Eso lo hace el diablo. Dios siempre dice las cosas tal cual son. Si tú haces esto, te vas a ir bien. Si no haces esto, te vas a hundir. ¿Sí? Y estas son las bendiciones si obedeces. Estas son las maldiciones si no obedeces. O sea, no engaña. Amén. Como que lo manipula o lo disfraza para que se acerquen o lo sigan. No, él no es así. Él sí dice las cosas claramente y en la mera cara. ¿Sí? No lo hace como lo hace el diablo. El diablo lo disfraza o como lo puede hacer hombres que no conocen a Dios. Como dice Ezequiel 13, donde va cerca de una pared que le embarran lodo. O sea, como que nada lo estamos maquillando. ¿Sí? Todo está bien, no te apures. ¿Sí? Un día eso se va a ir de ti. ¿Sí? Tú, esto es un proceso. ¿Sí? Y conforme avances en el proceso vas a dejar de fumar. Pero tiene 10 años en el evangelio. Ese ya no es un proceso, eso es de que no quieres sacrificar. No te apures, que al cabo esto es un proceso. ¿Sí? Y la misericordia de Dios está contigo y es un proceso. ¿Sí? Que un día vas a salir de ahí 20 años en el evangelio. No, mis hermanos, eso ya no es un proceso. Eso es una persona que está abrazando la puerta, ¿sí? Y que no quiere subirse al altar. Amén, lo entendemos en un recién convertido, ¿verdad? Pero una persona así no puede ser ciertas actitudes que no se sacrifiquen cuando ya van años. ¿Está claro? Bueno, entonces es porque esa persona no quiere ir al lugar santísimo. ¿Se imagina con ese corazón?
pues se fulmina ahí, ¿sí? O sea, o un peso de gloria no puede recibir. Entonces, Ezequiel 13 habla de esa pared, pero va a venir la lluvia, creo que dice así Ezequiel, y les va a tumbar su lodo. O sea, ese engaño se va a hacer evidente, o la condición en la que están, por más que la maquilles, ¿sí? Se va a notar, ¿sí? Yo estoy bien, y no, que la santidad, y mucha santidad a Dios, ¿no? Y un día se viene la tempestad, y ese lodito se empieza a caer. ¿Y saben qué es eso? Una persona que nunca ha querido dar paz, siempre ha querido vivir de apariencia. No, el Hijo de Dios no es eso. Eso no es ser cristiano. Amén. Bueno, entonces la puerta y el altar, ese sería nuestro primer recurso, o lo primero que hay. Bueno, sería lo segundo, lo primero es la puerta, lo que hay en el santuario. Entonces Asaf, sí, que es el que escribe este salmo, entra al santuario. Entonces el Señor le hace entender, ¿verdad? Bueno, aquí en el santuario está todo esto, mijo, ¿sí? Para que se te quite ese pensamiento o esa falta de entendimiento, para no ofender, ¿sí? Vas a tener que subirte a ese altar, ¿sí? Para que te enfoques otra vez en Dios y dejes de estar codiciando lo que no debes y enlazándote en todo eso, como dice Timoteo, ¿sí? Vas a tener que subirte a ese altar para que todo el veneno que traes adentro lo empieces a sacar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí hay que hacer esto, y viene la demanda. Amén. Y aquel que quiere crecer lo va a hacer, ¿sí? Y no estoy diciendo que le va a ser fácil, es morir, hermanos, ¿sí? Pues le va a doler. Acuérdese de todos los hombres y las mujeres de Dios. Por ejemplo, la reina Esther, ¿verdad? Otra también. Ella dijo, pues ni modo, aquí está en juego la vida, pero lo tengo que hacer porque está en riesgo mi pueblo, ¿sí? Mi familia. Entonces, ¿qué es lo que esta mujer? Pues ni modo. Y se le dice, nada más que hay un detalle ahí. Si entras y no te llamaron, te pueden cortar la cabeza, aunque seas la reina. Sí, dijo, pues ni hablar, pero tengo que arriesgarme por ver bendecido a mi nación. Entonces, ¿qué tal si el rey no le extiende el cetro? Porque este Mardoqueo dijo, no, si no es por medio de ti, por otro medio vendrá la salvación. O sea, si a ti te matan, pues por otro lado va a venir. ¿Sí me entiende? ¿Y qué tal si el rey no lo extiende? Ahí dice, ay, ¿esta quién la invitó? Si yo tengo muchas mujeres que puedo escoger, ¿verdad? Como lo hice con la otra, sí, con Basti, pues escogemos a otra como escogimos a Esther y se acabó, ¿sí? Entonces no es así. Por eso siempre esto va a costar. Entonces no espere que las cosas se den fáciles o inmediatas cuando usted quiera hacer la voluntad de Dios. Cuando se la quiere llevar, puede que sí, ahí se la va llevando, amén, pero no se le van a dar las cosas, amén, mucho menos la aspiración a un servicio a Dios. Entonces, pues, el altar de bronce, ¿sí? Sacrificio, cruz, ¿sí? Demandas de parte de Dios, donde Dios va a decir, bueno, mijo, ahora sí, ya que está salvo, sí, que ya participa de lechita, sí, que mi amor está sobre usted, sí, que ya conoció el perdón de sus pecados, que sabe que no lo acuso, que no se los embarro en la cara, sino que muestro mi misericordia, mi perdón sobre usted. Ahora sí, mijo, hay que empezar a cambiar esas actitudes, hay que empezar a comprometerse más, sí, hay que empezar a buscar llamar la atención de Dios, sí, hay que empezar a dejar ciertos hábitos que no te están dejando crecer. Súbete al altar, amén. Entonces aquel que quiere obedecer, le digo, pues se va a subir sufriendo, ¿verdad? O en pocas palabras, toma tu cruz cada día y llévala. Sí, entonces la cruz otra vez, no nada más, ¿cómo se puede decir? No hagamos más pequeño lo que es la cruz, ¿verdad? Como siempre dice uno, no, la ira y la lujuria. No, eso no es todo. Sí, eso no es todo. Eso es parte. Sí, pero hay más. Sí, hay muchas actitudes, muchas formas de pensar, mucha cultura que traemos del mundo. Sí, que eso es carne y que hay que echarlo ahí. Amén. Muchos sentimientos que traemos, amén, y que si no los echo ahí, no me van a ayudar, amén, y entiéndamelo, nadie los va a echar por usted, nadie va a agarrar la cruz por usted, eso ya lo hizo Jesús, amén, pero el viejo hombre, usted y yo lo tenemos que crucificar, amén, usted y yo tenemos que agarrar mi mala actitud, mi mal sentimiento, mi mal pensamiento, mi deseo, mi hábito, mi pecado, lo que sea, agarrarlo y quemarlo. Esa es mi decisión,
¿sí? Y por eso decimos, así se mueve el reino de Dios. Si el reino de Dios no engaña, ¿sí? Como que le voy a echar puro cuento porque se echa al altar, ¿sí? Como la clásica, vas a ser millonario si te subes ahí, ¿sí? No, el Señor es, si me quieres agradar, súbete ahí. Si quieres que yo te use o quieres que te bendiga, deja de hablar así, quema ese lenguaje, ¿sí? ¿Quieres que te bendiga? Entonces sacrifica esa actitud, ¿sí? Ya deja de ser así, amén. Y uno va a decir, pues no puedo, pero ya lo entendí, Señor, cada vez que sienta esto, lo voy a reprender. Eso es sacrificar. Cada vez que me dé flojera, voy a hacerlo hasta con más ganas, porque me quiero negar a esto que estoy sintiendo. Eso es subirse al altar. O sea, no piense que el Señor, o por ejemplo ahorita en la administración, ¿no? Nos subimos al altar, ¿sí? Y ya se me quitó el mal deseo, pues fuera bueno, ¿sí? Esto no es así, amén. Esto es negarse a eso, ¿sí? Entonces cuando venga el mal pensamiento, ¿cómo voy a demostrar que lo voy a sacrificar o que lo eché al altar? Negándome ese pensamiento. Cuando venga un mal sentimiento, ¿cómo le voy a hacer para demostrar que lo estoy quemando? Negándome ese sentimiento, y así en todo, ¿sí? Pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos, formas de vida, que eso el Espíritu Santo nos lo va haciendo entender. Cuando yo quiero crecer, ¿sí? Cuando yo no quiero crecer, el Espíritu Santo no lo va a hacer. Nos puede redarguir en ciertos momentos, pero yo le estoy diciendo no quiero, amén. Y Él no obra forzadamente, ¿sí? Como lo hizo con Jesús, ¿sí? Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Aquí está, Señor, yo lo tengo que hacer. Yo tengo que ir a la cruz para que se cumpla lo dicho por los profetas, amén. Entonces, ¿qué entendemos ahí? Pues bueno, que esta es mi voluntad, ¿sí? Esta es mi decisión, amén. Entonces, si yo entiendo que algo es voluntad de Dios porque está aquí, porque se me enseña en el santuario, si no afuera, porque ese era trabajo de los sacerdotes. El sacerdote tenía que enseñar la ley, ¿sí? Tenía que interceder, y luego creo que en Hebreos dice, y tenía que mostrarse paciente y misericordioso, ¿sí? Con los confundidos y extraviados. O sea, que ser pastor no es enchilame otra, como decimos, ¿verdad? Este es un rollo, ¿sí? Entonces es de que, híjole, no aguanto esa actitud, sí, pero dentro de ti, pero tengo que aguantar porque soy sacerdote, y como sacerdote tengo que sacrificar, sí, porque sigo siendo humano y tengo que negarme este sentimiento, este pensamiento, y tengo que mostrarme misericordioso, paciente, amén, porque es sacerdote, ¿sí está claro? Sí, pero porque él ya se supone que ya sabe lo que es pasar por ahí, sí, no está a la perfección, sigue cruzando, entra y sale, amén, pero ya hay un entendimiento mayor. Bueno, entonces, altar, actitudes, sentimientos, pensamientos, deseos, obviamente pecados, cosas que ofenden a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Echarlo ahí al altar, cuando Dios me lo haga entender en su palabra, y obviamente a través de la enseñanza. Entonces, cuando ya lo entienda, es negarme a eso. Entonces, cuando usted tenga flojera, sabiendo que no debe tenerla, pues déle la contra. Si que está difícil, sí. Cuando usted esté en depresión o se le quiera hundir en tristeza, si la Biblia le dice otra cosa, entonces dele la contra a ese sentimiento. Cuando no quiera venir a la iglesia, sí, pero usted sabe que lo tiene que hacer y que no hay necesidad que vayan y se lo digan, sí, pues simplemente dele la contra a ese sentimiento. Eso es crucificar. Cuando sienta el coraje o el deseo de soltar una grandota porque ya no aguanta a tal persona, usted tiene que negarse ese sentimiento, y eso es llevar la cruz, amén. Entonces no es te entrego mi vida en el altar y desaparece todo. No, es en lo práctico, ¿sí? Cuando venga el roce, cuando venga la actitud. Por eso Dios es bien tremendo, ¿sí? Porque Dios va a decir, bueno, como que ni entiendes o no quieres entender. Entonces va a una situación, ¿sí? Y ahí te va, y ¡fum! El roce, ¿no? O problemas, necesidades, lo que sea, y sale inmediatamente lo que traigo dentro, ¿sí? Y entonces Dios va a decir, ya veo, mijo, ya se me desinfló, ¿sí? Porque en el tiempo de paz, muy obediente, ¿sí? Pero ¿qué era eso? Era aparentar. Acuérdense de Pedro, ¿sí? Pedro estaba todo tranquilo, ¿verdad? Bueno, aparentemente, porque ya habían sufrido sus 2, 3 o sus varias persecuciones, pero no a ese grado, ¿sí? De que iban a matar al Señor. Entonces, pues ya dice el Señor, ¿sabes qué? Tengo que ir a Jerusalén y ahí voy a morir. Y pues luego Pedro, ¿no? Mi vida daría por ti, Señor, ¿sí?
Y dice, bueno, está bien, pero de cierto te digo, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. No, no, que pues, Señor. Sí, soy tu siervo, yo te amo, Señor. Bueno, a ver si es cierto. Y se le vienen las cosas abajo. Y no los volvemos a ver. Se les vienen las cosas abajo y empiezan a hablar mal. Se vienen las cosas abajo y empiezan los reclamos hacia Dios. Entonces Dios va a decir, mi vida darías por mí, tu vida darías por mí. ¿Sí me está entendiendo? Entonces Dios va a decir, estás en la puerta, mijo. La luz del sol, lo natural, te sigue alimentando. Échate en ese altar. Amén, mis hermanos. ¿Sí? Entonces vamos a la cruz, pues, o al altar del sacrificio, que va a doler porque es sacrificio. ¿Sí? Es muerte, es morir a nosotros mismos. Y luego ya después aparece otro recurso, ¿no? Que ese es el lavacro. Amén. Eso es todo lo que hay en el santuario, si queremos crecer. Amén. Entonces se topa con el lavacro, que ese es obviamente el simbolismo de la palabra de Dios, ¿no? Que ese es un espejo, porque ahí había espejos. Y el agua, que es de la palabra. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Si la Biblia dice, también lo dice Santiago, ¿no? Que es un espejo, que aquel que es hacedor de lo que escucha, bueno, o no debe ser como aquel que se mira en el espejo y ve su defecto, ¿sí? Y se olvida. No, aquel que es hacedor es el que se mira en esta ley, ¿sí? Y entonces entiende porque lo está viendo, porque la palabra de Dios es como un espejo. ¿Eso qué significa? Siempre confronta. No estoy diciendo que insulta, ¿sí? Confronta. O sea, siempre incomoda. Amén. Porque es espejo, ¿sí? Entonces, no espere que la palabra en todo, nos dé por nuestro lado. No lo va a hacer, es espejo, ¿sí? Entonces el espejo pues refleja nuestra condición. Y si este es un espejo, pues me va a hacer, mira cómo andas, todo depresivo, todo amargado, ¿sí? Y también va a mostrar los puntos pues buenos que él desarrolló. Que no se le ocurra, ¿verdad? Decir, no, es que es por mí, porque entonces es una manchota que se está viendo en ese espejo. Pero no, es al menos hasta el punto donde Dios ya nos restauró, ¿sí? Donde ya no se ve ese gallote ahí, ¿verdad? O esa mancha, ¿sí? Ya se ve más sano en esa área. Pero siempre la palabra confronta. No estoy diciendo que insulte, hijos del infierno, ¿sí? No, esa no es la Biblia. ¿Sí? Esa es gente que no conoce a Dios, así de sencillo. Y que téngalo por seguro que son los primeros que caen. No, la palabra de Dios confronta y da salida. Por eso es espejo y agua, ¿sí? O sea, te muestra tu mancha, pero te va a lavar. Amén. Entonces ese mostrar la mancha, pues es la confrontación. Es como dice la Biblia sí lo dice así. La ley fue dada, o en aquel tiempo dice la Biblia que trajo el conocimiento de pecado. Sí, la ley. Entonces en este caso Moisés, ¿no? Moisés trajo la ley y trajo conocimiento de pecado, o sea, confrontó al pueblo. Y por eso dice la Biblia, yo no sabía que existía lo malo hasta que conocí la ley. ¿Y por qué lo supe? Pues porque yo lo hago, ¿verdad? Entonces viene la ley o la palabra de Dios y nos confronta a través de un Moisés, ¿no? En este caso. Y ese mismo Moisés y en esa misma ley presentan al que puede borrar ese pecado o cubrirlo. En este caso, Aarón. O sea, espejo y agua, ¿sí? Entonces te confronta actitudes, sentimientos, pensamientos, pero te da la salida, ¿sí? Y la salida siempre va a ser el arrepentimiento. Amén. Entonces aquí estamos mal, porque aquí dice la Biblia, yo no puedo tener esta actitud, yo no puedo tener esta forma de pensar, yo no puedo tener estos sentimientos, yo tengo que cambiar este hábito que tengo, porque aquí lo dice, porque lo estoy reflejando, ¿sí? Y yo no soy un oidor olvidadizo, ¿sí? De que se ve y se le olvida cómo anda, sino que lo está viendo constantemente. Amén. Entonces esta misma espejo lava. Entonces, ¿qué trae esas aguas? Pues trae obviamente limpieza y nos empieza a restaurar, ¿sí? Pero esa restauración no se da si no lo recibo. Amén. ¿Qué dice el Salmo? Creo que es el 104 o 114. Dice, Él envió su palabra, ¿sí? Los sanó y los libró de la ruina. Amén.
Entonces Él la manda, pero yo la tengo que recibir, ¿sí? Y recibir es creerla. Entonces cuando yo no la creo, lo hago evidente cuando no la pongo por obra, ¿sí? Hay una escritura, está en Isaías, donde habla acerca sus mesas o sus casas están llenas de vómito, dice, ¿sí? Entonces una vez escuché una aplicación del hermano Matías que decía, eso es cuando venimos a la iglesia y comemos, o sea, lo recibimos, ¿sí? Entre comillas, ¿verdad? Y en nuestras casas lo desechamos, ¿sí? O sea, lo escucho, pero no lo retengo, ¿sí? O me veo, ¿sí? Pero soy un oidor olvidadizo, o sea, no hago lo demás. ¿Qué es lo demás? Arrepiéntete o cambia, ¿sí? Y ese cambio no lo damos por nosotros, lo hace Dios. Pero lo único que quiere es que uno lo crea. Amén. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, ¿qué es el lavacro? Pues es la palabra, y el lavacro tiene espejo, siempre va a confrontar, ¿sí? Entonces no es el extremo equivocado, ¿verdad? De maldecir, de insultar, de mandar a todo el mundo al infierno. No, esta palabra confronta. Y el primero que se veía ahí era el sacerdote. Por eso le digo, ¿verdad? La ley decía, para que el sacerdote ministre en el lugar santo, obligatoriamente tiene que pasar por el lavacro, ¿sí? Y obviamente ya pasó por el altar de bronce, o sea, ya sacrificó, ¿sí? Entonces él, para poder entrar al lugar santo, poner los panes, el incienso y encender el candelero, tenía que meterse al lavacro. Amén. Entonces yo no puedo demandar algo que no hago, ¿sí? Estás en el lavacro lavándote, te estás viendo, ¿sí? Entonces, como te estás lavando, bueno, ahora sí ya puedes ministrar. ¿Sí está claro? O sea, ya puedes entrar a otra etapa. Entonces, esos son, pues, entre recursos, ¿sí? Y herramientas o demandas que tiene el que está en el atrio. Amén. ¿Quiénes son estos? Ya sea un recién convertido o ya alguien que tiene muchos años, ya no se le puede llamar recién convertido. Ese ya se le llama cristiano carnal, ¿sí? Alguien que ya no quiere, ahí está el lavacro, sí, que no muere o que no ha muerto o no se ha negado a sí mismo después de tener conocimiento. ¿Está claro, pues? Bueno, entonces eso está en el atrio. Entonces, ¿quiénes son en el atrio? Los niños, los que dependen de una luz natural, las personas que están más guiadas por la carne. Y ahí la carne es no nada más la lujuria y el enojo, son muchas cosas, ¿sí? Gálatas 5, donde habla acerca de las obras de la carne, ¿sí? Eso nos puede ayudar. Efesios 4, también de ahí hay ciertas cosas que menciona. Entonces, que la ira, el enojo, la gritería, ¿sí? Todas esas cosas son parte de lo que es la carne. Amén. Bueno, aquel que dijo, yo le entro, Señor, y órale, y no me gusta lo que me están diciendo, no me gusta lo que estoy leyendo, pero me tengo que negar, y ay, es que me aflojera, y ay, es que me cae gordo, y ay, es que estoy triste, o estoy indispuesto, ¿verdad? Como se dice ahora es que estoy indispuesto, pero le tengo que dar la contra, le tengo que dar la contra. Siempre que Dios nos quiere, nos prueba, nos mete en situaciones donde uno tiene que mostrar más fe, ¿sí? Y eso es hermoso. El problema es que no lo entendemos. Amén. O sea, está la situación a todo lo que da, y en vez de decir, ándale, esta es una oportunidad para que Dios vea más fe en mí, ¿sí? Ya vio fe en un punto y yo creo que se agradó tanto que ya me metió en una bronca, ¿sí? Entonces lo más seguro es que quiere que le muestre más fe, ¿sí? Y así es, mi hermano, así es, ¿sí? Cuando Dios ve la fe de alguien, siempre, como ya, bueno, lo he dicho muchas veces, la va a probar. La fe es como un diamante en bruto, ¿sí? Por eso decimos, ¿no? La fe no es sinónimo de formación, ¿sí? Entonces aquella persona es un diamante en bruto, aunque se oiga feo, o un carbón, ¿sí? Pero lo van a convertir en diamante. Y Dios va a ver, este es un diamante, ¿sí? Y lo ve el Señor, porque pues Dios es el autor de la fe. Un apóstol, un profeta, un evangelista, todo mal hecho, ¿verdad? Pero Él ve eso, ¿sí? Este es un apóstol de Jesucristo. En este voy a levantar misiones, iglesias, voy a liberar familias, a restaurar montón de gente, a salvar muchas almas, ¿sí? A restaurar muchas personas. Y lo veo uno en lo físico, es un carbón, ¿sí? Todo por sin ningún lado, malas actitudes, formas de pensar que no están bien, pero Dios está viendo esto. Pero lo que Dios alcanza a ver es, me cree.
con todo su carbón, ¿sí? Entonces Dios lo que va a hacer es, bueno, vámonos al proceso. Y empieza, es a través de aire, ¿no? Aire y arena, creo, ¿no? A presión, y empieza la presión al carbón hasta que se empieza a formar, ¿sí? Y se hace un diamante y es muy, muy caro, ¿sí? Pues la Biblia dice que la fe es más valiosa que eso. Entonces, si el diamante que es valioso lo tratan así, imagínense la fe, cómo va a ser tratada. Entonces, cuando usted pasa por esa situación, no es como para desanimarse, ¿sí? O para retroceder. Usted tiene que pasarle por su mente, esta es una oportunidad. Aquí voy a mostrar más fe, ¿sí? Que eso pase por su cabeza, ¿sí? Que no pase lo contrario, como Asaf. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué al impío le va tan bien? Y bla, 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 ¿no? No, en su mente es, híjole, aquí ya nos está lloviendo, si la cosa está poniendo fea, aquí quiere Dios que demuestre más fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Contracorriente voy a mostrar y no le voy a regatear. ¿Sí? Tenemos que regatear, ¿sí? Es como que restarle. No, aquí, si así me demanda, así le doy, aunque no se me estén dando las cosas, ¿sí? Porque en esto le muestro más fe a Dios. Y entonces Dios va a decir, este sí me conoce. Ese del atrio no quiere, ¿sí? Pensando en alguien que hace de años. Pero este altar, ¿sí? Se lo confrontan y así es, Señor. Y esto es así. Y ahí dice, así es. Sin tanto, me iba a decir pancho, ¿verdad? Pero están transmitiendo. Sin tanto pancho, ¿verdad? De que no, que por qué por qué. Pues bueno, así dice y punto. ¿Sí? Si ahí dice eso, pues eso es. Sin tanta discusión ni nada. Nada más hay que darle por ahí. Entonces, tanto rodeo. Ahí dice, es eso y se acabó. No me gusta, no me parece. A nadie nos gusta, ni nos parece, porque va contra nosotros. Amén. Pero si ahí dice, entonces así es. Entonces aquel que dice, aquí me muero. Amén. A veces, no sé si ahorita lo venía pensando. Es que estaba escuchando la transmisión de allá, de Gloria Postrer. Y algo decían ahí. Entonces yo me acordé. Dije, pero en este proceso, sí, que sí está difícil y que me falta fe y todo. Pero yo pensaba, pero me muero en la raya. O sea, le demuestro fe a Dios hasta la muerte, si es posible, en ese punto. Amén. Pero no me hace retroceder. Amén. Bueno, esos son los que ya van caminando. Entonces, ¿qué hace esa gente? No está esperanzada a la luz del sol. A ver cuándo se nos acomodan las cosas. A ver cuándo se nos da. ¿Sí? A ver cuándo nos llegan más diezmos. A ver cuándo pasa esto. No. Ese es el sol, mi hermano. O haz esto para que rinda. O haz esto para que, no sé, ¿verdad? Tranza pues. Sí, no, así no es esto. Como los pollos de mentiras, ¿cómo era esa, Juan? Los pollos espirituales, ¿no? Los pollos espirituales para agarrar más dinero. No, eso no está bien. Eso es falta de fe. Sí, es alguien que no ha conocido a Dios. Entonces, pues ya pasamos por ahí, ¿sí? Ya ahí estamos muriendo. Acuérdense que esto va a ser siempre, pero ya hay un avance. Entonces, aquel que decide crecer, Dios lo mete al lugar santo y entra otro proceso. Y ahí hay otro recurso. Y entonces Dios dice, tú ya te lavaste, ahora sí puedes entrar, ¿sí? Y eso es continuo, ¿eh? Estás sacrificando, te estás lavando, no es de un día. Por eso le digo, no es de que me subo al altar, Señor, en el nombre de Jesús, ya se acabó todo lo feo que traigo. Ojalá y así fuera, pero no es, ¿sí? No, es continuo. Por eso dice, toma tu cruz cada día, ¿sí? Pero vamos a entender gente que ya lo hace. Y entonces Dios lo mete al lugar santo. Y en el lugar santo está la mesa de los panes. Y empieza lo bueno, mis hermanos. Ahora sí. Nada más que sigue habiendo otro altar. Nada más que este es de incienso, ¿sí? O sea, sigue sacrificando. Entonces acá ya no es la luz natural. Aquí ya no se razona en base a lógica. Aquí es en base al candelero. Y el candelero representa al Espíritu Santo, o los 7 espíritus de Dios. Menciona Isaías 9, ¿no? 7 espíritus de Dios, el candelero ardiendo, ¿sí? El Espíritu Santo, el que nos alumbra los ojos del entendimiento, ¿sí? El que nos revela, ahí está el candelero, el que nos revela el pan, que es la palabra de Dios. Entonces acá ya no es agua, ya es pan. ¿Sabe qué es eso? Es más sólido, ¿sí? Porque acá ya hay más entendimiento. Aquí ya no se conforma con leche, ¿sí? Aquí requiere algo más sólido. Entonces el pan es
es que el candelero, acuérdense que está acá el candelero, según ahorita en el video, y alumbra la mesa. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Es el que nos la revela. ¿Sí? Entonces, esto cuesta. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué haría el del atrio? El método. ¿Sí? La teología, que no está mal estudiar, no se va al otro extremo. Pero esa es dependencia. Para entender esto, método, teología. Y está bien si lo puede hacer. Pero el que está en el lugar santo también se agarra de ahí, ¿verdad? Porque hay que, hasta el Espíritu Santo nos guía que leer la verdad. ¿Sí? Porque pues se supone que también es un recurso de Dios. Pero para que los panes se nos alumbren, hay que estar con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso también es sacrificio, porque es no contristarlo. Y para no contristarlo, ¿sí?, requiere estar o luchar mucho por lo que hay en el corazón. Amén. Ahí está el dibujito. Entonces el lugar santo, ahí está la parte a la mediación, ¿verdad? Esas lucecitas, bueno, los que no la alcanzan a ver, pues ahí piden las imágenes. Pero ese es el candelero. Ya donde están las dos ruedas, esas son los panes, ¿sí? Entonces, ¿quién revela la palabra o los panes? El Espíritu Santo la alumbra, ¿sí? Entonces aquí ya no dependo de un método, ¿sí? Ya no dependo de teología, ¿sí? Como ya me metí al lugar santo, dependo del Espíritu Santo. Eso no quiere decir cosas extrabíblicas. Es el Espíritu alumbrando los panes, ¿sí? O sea, dándonos el entendimiento. Con razón esto viene aquí. Sí, esto no lo había entendido, pero ahora ya lo estoy entendiendo. O sea, mi entendimiento se alumbra. Amén. Entonces es la parte bonita, le digo. Sí, nada más que ahí pues hay mucho que explicar. Pero esa es la mediación, es donde está la lucha más fuerte en el interior. Sí, porque es la parte del alma. Entonces acá es la parte de la carne, pero acá es la parte anímica o lo emocional. Entonces esos solo los jóvenes que son guerreros, dice el apóstol Juan. Entonces ahí hay otro recurso, ¿verdad? La dependencia del Espíritu Santo, el candelero, la revelación, ya me lo acabo, la revelación de la palabra, la mesa de los panes y el altar de oro. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Una vida de oración. Amén. Una vida de incienso. ¿Sí? Que eso sube delante de Dios. Pero se fija dónde está. Está donde alumbra el candelero, no donde alumbra el sol. Y eso también te enseña algo. Quiere decir que la oración correcta y la que sube delante de Dios es la que Él inspira. ¿Sí? Entonces eso significa que yo tengo que luchar porque esas antorchas siempre estén encendidas. ¿Sí? Y eso lo explica la Biblia, y yo creo que ya se lo explica. Eso está en Efesios 4, donde habla acerca: quítese de vosotros toda ira, toda amargura, todo enojo, todo pleito, bla, bla, bla. ¿Lo leemos o qué? Bueno, lo leemos pues, porque ustedes me lo están pidiendo. Ya me lo acabo, no se levanten. No te creas. Efesios 4. Ya voy a acabar. No se agüiten. Efesios 4:30. Fíjese cómo se apaga esa antorcha, esa lamparita, el Espíritu Santo. Por si está interesado, ¿sí?, en tenerla apagada. Bueno, aquí nos dice cómo. Efesios 4:30 dice: y no contristéis, entristecerlo, y eso lo lleva a apagarlo, porque así lo dicen otras escrituras, ¿verdad? No apaguéis el Espíritu Santo. ¿Qué se le dijo a Timoteo? Aviva el don, ¿sí? El fuego del don, o sea, la antorcha, ¿sí? Hay una versión que no dice avívalo, dice resucítalo, o sea, ya lo tenía muerto. Qué tremendo, ¿eh? El discípulo, el apóstol Pablo, ¿sí? También se falla. Entonces le dice: resucítalo, mijo, se te está muriendo el Espíritu Santo allá dentro de ti. Avívalo otra vez, hazlo arder. O sea, acuérdese el candelero. No contristéis, o sea, no apagues esas lamparitas, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo se contrista o cómo lo vamos a apagar? Dice: y quítese de vosotros toda amargura. Y ya sabemos que la amargura no es algo que se cae inmediatamente, ¿sí? Es algo que se va cayendo, ¿sí? Cuando hay resentimiento, cuando hay una ofensa no perdonada a tiempo, cuando hay mucha queja, rebeldía, todo eso que habla lo que es la amargura, ¿sí?
Entonces lo que está diciendo es, esto es lo peor, ¿sí? No, eso es lo peor en cuanto a lo emocional. No permitas que un sentimiento te lleve a eso. O sea, córtalo rápido, porque si no se contrista, ¿sí? Y te desconecta, amén. Porque sí pasa. Porque la Biblia dice acerca del esposo, ¿no? Dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. O sea, que el incienso, pum, topa. Sí puede pasar, amén. Es que a veces uno piensa que como es muy bueno, no, pero él no es tonto. Es bueno pero no tonto, ¿sí? Por eso estableció cosas aquí. Si no, pues ¿para qué no la dejó? Hagan lo que quieran, que al cabo el incienso sube. No, si ahí le dice al hombre, tienes que tratar a tu mujer bien, sí, porque si no tus oraciones sufren estorbos. Pues qué tremendo, ¿no? Y algo tan, pues no tan simple, ¿verdad? Porque es un rompecabezas una mujer, ¿verdad? La verdad, no hayas de canijo la pieza, estás de aquí, sí, tremendo, ¿no? No todas, pues, las de aquí no, las de otro lado sí. Entonces como que, ay, sí, pero bueno, si el corazón es correcto ante Dios, sí, lo empiezas a entender. Y ya cuando lo entiendes dices, pues no está tan difícil, sí, la verdad. Amén, pues la mujer no es tan demandante como eso uno piensa, sí. Bueno, la mujer normal, amén, sí. Las de aquí son diferentes. Bueno, ¿sí me está entendiendo pues? Entonces ahí dice que las oraciones se estorban. O sea, si hay bloqueo, mis hermanos, ¿qué dice Daniel? Empezaste a orar, sí, desde el primer día, pero desde ese momento un bloqueo se vino. Claro, ¿verdad? Estamos hablando de una oración, sí, de calibre de ese hombre, que era la liberación de una nación. O sea, no era cualquier oración, pero por eso mismo no se le vino cualquier estorbo. Se le vinieron dos principados, el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Y dijeron, de aquí no salen, amén. Y cómo no, salen porque salen. Y bajan dos principados más, ¿verdad? Que era Miguel y Gabriel. Y ahí se armó una guerra. Pero lo que quiero decir es que hay un bloqueo, ¿sí? Si las cosas no se hacen correctamente. ¿Está claro? Bueno, entonces ese candelero se puede apagar, ¿sí? Quítese vosotros amargura, enojo, ira y gritería. Eso lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Ahí no hay mucho que explicar. Todos a veces, ¿sí? No todos son así, pero hay algunos que somos muy enojones, ¿sí? O como decimos, de mecha corta. La ira, ¿sí? Gente muy explosiva, por la nada prende inmediatamente, ¿sí? La gritería, pues también lo entendemos muy bien, ¿verdad? Somos muy buenos para hablar así fuerte. Y aquí a veces es a ver quién gana, ¿verdad? A ver quién grita más fuerte, ¿sí? A ver quién se dobla primero. Bueno, todo eso contrista al Espíritu Santo, para que cuando se le venga eso, se acuerde de esta escritura. Diga, ¿verdad? Y aguante, porque se puede contristar. Y si se contrista, ¿sí? Usted va para afuera del lugar santo. Si no, todavía eres muy carnal, órale, al altar de bronce, ¿sí? Porque estás apagando al Espíritu Santo. Bueno, ¿sí se da cuenta cómo la demanda es mayor para cuidar al Espíritu Santo? Si usted lee más arriba, ¿sí? Ahí dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero eso habla en relación con los hermanos. Pero aquí es en relación con el Espíritu Santo. Dice, quítese todo enojo. O sea, aquí es, con el hermano te puedes enojar, porque es igual que tú, ¿sí? Pero aguas, no te esperes un día, arréglalo lo más rápido que se pueda. Pero aquí no es como que, bueno, que se ponga el sol en tu enojo. No, aquí es quítese vosotros. O sea, aquí es más tajante en la relación con el Espíritu Santo. ¿Sí me explico la diferencia? O sea, es más demandante, pues. Y sigue diciendo, ahí donde voy, ya. Maledicencia y toda malicia. Y ese es en relación a lo mío, lo interno. Y luego viene lo externo, que también eso puede contristar al Espíritu Santo. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios también os perdonó en Cristo a vosotros. Entonces, yo tengo que cuidar lo interno en mí para mantener el candelero encendido. Esa es una. Pero el versículo 32 es, tengo que cuidar mi relación con los demás para no contristarlo. O
sea, muy santo, ¿no? Muy orador, muy profundo, muy ungido, pero con todos anda mal. ¿Estará el Espíritu Santo vivo ahí? Pues no, eso es contristarlo, ¿sí? Muy sobrenatural, ¿verdad? Muy ungido, muy aureola en la cabeza, ¿sí? Todo muy santo, pero acá con todos peleados, nadie lo soporta, no soporta a nadie. Eso no es santidad, ¿sí? Bueno, entonces eso apaga el candelero. Amén. Y si está el candelero apagado, pues no hay revelación, ¿sí? La mesa de los panes no se ve. Amén. Y el incienso que suba, porque va a subir o se va a encender, no va a ser el correcto, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. No lo está diciendo un recién convertido, lo está diciendo el apóstol Pablo, o sea, un hombre que oraba y oraba, pero pesado, ¿sí? Él dijo: yo no sé orar, ¿sí? ¿Qué hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda hacia ese candelero. Entonces, si yo lo tengo apagado, no sé qué incienso poner, y a lo mejor pongo incienso extraño, ¿sí? Y Dios va a decir: cara, esa oración, ¿qué, mijo? Hasta se te vio el cuerno ahí, ¿sí? No, eso no puedes orarlo. Aquí en el lugar santo eso no se ora. Eso déjeselo allá, y allá quémelo, pero aquí no me queme esto, porque este lugar es santo, ¿sí? Aquí no puedes pedir venganza, aquí no puedes pedir para que vean, ¿sí? Para que cierres bocas. No, ese incienso no es de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Te faltó, te has de haber brincado el altar de bronce. Así no puedes entrar. ¿Cómo? Te colaste ahí cuando entró alguien, ¿sí? Amén. ¿Está claro? Fíjese todo lo que hay en el santuario. Amén. Y al final, pues ya entra el arca, que eso ya son los generales, o la gente que ya ha madurado, que puede hablar con Dios cara a cara, ¿sí? Un Moisés, por ejemplo. Amén. Que la Biblia dice que el Señor le habló a Aarón y a María. O sea, unos que todavía hablaban como los del atrio, cuando no deberían de hablar así. Y empezaron a decir: Jehová también habla a través de nosotros. Y empiezan a hablar. Los que el sumo sacerdote, el que no debía hablar así, y la profeta, la que no debería hablar así. Y empiezan a decir: no, también Dios habla a través de nosotros. Ese Moisés, ¿quién se cree? Si también a Dios a nosotros nos visita y nos habla. Y el Señor dijo: a ver, júntense en el tabernáculo y vamos a hablar, porque aquí ya no me está gustando. Y baja la nube, y Moisés no sabía nada, qué bonito, sin necesidad de defenderse. Baja la nube de gloria y dice: ¿por qué no tuvieron temor? Y le cae lepra a esta mujer, y a Aarón tuvo Dios misericordia por las vestiduras. Pero entonces Dios dice algo: si cuando yo levante un profeta, le voy a hablar a través de sueños y de visiones, pero no así a Moisés mi siervo, porque con él hablaré cara a cara. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo era Moisés? El más manso de toda la tierra. ¿Estaba maduro Moisés o no? 40 años le soportó a un pueblo. ¿Estaría maduro Moisés? Mucho, ¿sí? Entonces, ¿dónde vivía Moisés? Lugar santísimo, mis hermanos. Él hablaba con Dios cara a cara. Y por eso hay una escritura que dice, creo que es un salmo, dice: sus caminos notificó a Moisés. O sea, le abrió esto. Y al pueblo no. Dice: al pueblo le mostró sus obras. O sea, esta gente quiere ver para creer. Tú no, Moisés. Tú nada más conviviendo conmigo, y eso te hace feliz, ¿sí? Y por eso lo subí al monte, y aquí nada más tú y yo. Esa es gente que va, otra vez va, ese sí es Éxodo 24. Las faldas del monte atrio, ¿sí? Los que un día van a adorar al becerro, porque no quieren subir. La mediación, los que sí participan, ¿sí? Pero no aspiran a más, los ancianos. Y los del lugar santísimo, el Moisés y Josué, que subieron a la cima y allá se perdieron con Dios. No creo que Josué se regresó, 40 días esperó a Moisés, ¿sí? Y lo más probable es que tampoco él comió. Amén. Y ahí estaba 6 días, no les hablaba Dios. ¿Se imagina estar en la nube y que Dios no dijera nada? 6 días. Y al 7º día Dios les empezó a hablar, ¿sí? Y les empieza a hablar sobre el tabernáculo, cómo se edifica la casa de Dios. Bueno, ¿está claro hasta ahí, mis hermanos? Entonces, ¿de cuáles quiere ser usted? ¿De los de atrio después de 15 años? ¿Sí? Un día va a adorar al becerro, hermano. Un día se va a hincar ante algo que no es Dios. ¿O quiere ser de los del lugar santísimo?
Bueno, hay que sacrificar. Y el deseo de Dios es que todos seamos de esos, porque somos reyes y sacerdotes también. Bueno, vamos a ponernos de pie. Uy, canijos, me tardé un chorro. Pero bueno, no voy a bostezar a nadie y eso me motivó. No se crean. Vamos a orar. Si vamos a pedirle a Dios, vamos a decir, más no pedirle, vamos a comprometernos con Dios, ¿sí? Y decirle: Señor, yo sé que hacer tu voluntad cuesta, pero yo la quiero hacer, Señor, porque yo no nací para estar de permanencia en el atrio. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Yo sé que tú anhelas, Señor, que todos crezcamos, Padre. Tú lo anhelas y todos lo anhelamos, o eso queremos, o eso quiere tu espíritu. Que no nos conformemos, Señor, a estar en el atrio. Hay más, bendito Dios, y es glorioso lo que sigue, Señor, porque ahí en el lugar santísimo era cara a cara con Dios. Era ver a Dios como lo veía Moisés. Señor, muchos quisiéramos ser como ellos, pero no queremos el camino que ellos caminaron. Quisiéramos ver a Dios, o la manifestación de Dios, como la tuvo en Elías, pero no queremos mostrar la fe y la determinación que mostró Elías. Queremos ver, Señor, las victorias que vio David, Señor, contra sus enemigos, pero no queremos guardar el corazón como lo guardó David contra un Saúl. Señor, queremos ser como un Abraham, un patriarca, padre de multitudes, hombres de mucha fe, pero nos cuesta tanto sacrificar. Hoy venimos delante de ti, Señor. Solo tú sabes en qué condición estamos y qué es aquello que no hemos querido sacrificar. Seguramente todos ya estamos adentro, estamos en la puerta. Señor, tú sabes qué estatura tenemos cada uno, Señor, y qué es lo que estás demandando de cada uno, Señor, porque lo más seguro es que no demandes lo mismo de todos, Señor. A lo mejor algunos ya nos estás demandando: entra al lugar santísimo ya, Señor. A lo mejor a otros es: bendito Dios, tantos años y sigues en el atrio. Ya súbete a ese altar, ya deja que esta palabra te lave, como decía ahorita, sin ponerle tantos peros, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Alguien que ama a Dios, alguien que obedece a Dios, lo manifiesta, Señor. Es inevitable, Señor. No lo hace con esa intención, pero nadie puede decir: yo sí amo a Dios, y manifiesta lo contrario. No es cierto. Realmente no lo ama, Señor, en el nombre de Jesús. Por más que digamos sí, es como cuando aquella persona dice, o que ya no está en la iglesia y tiene muchos meses, a lo mejor hasta años, se le ocurre decir: pero no me he alejado de Dios. Eso no tiene sentido, Señor. Bendito Dios, porque esa, Señor, esa pérdida o esa falta de búsqueda de Dios en la iglesia es la evidencia más clara de que ya se está alejando de Dios. Señor, tú nunca vas a ser burlado. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre. El Señor está aquí, yo lo percibo en mi espíritu y siento su presencia, Señor, y oro para que en este día le des la fuerza a aquel que dice: yo quiero ser del lugar santísimo, Señor. Yo no quiero ser un cristiano de atrio que seguía conforme a la carne. Yo no quiero ser solo un cristiano del lugar santo que me ganan las emociones. Quiero ser un hombre espiritual, uno del lugar santísimo, que ve a Dios cara a cara, que habla con Dios. Señor, lo que tenga que sacrificar, házmelo entender, porque quiero crecer. Hazme entender lo que tengo que sacrificar, qué pensamiento, qué sentimiento, qué actitud. Señor, no quiero razonar en base a la luz natural, en base al razonamiento humano y en base a eso tomar decisiones. Quiero razonar en base a la luz de tu espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, examíname, porque solo tú sabes, Señor, en qué condición estoy. En el nombre de Jesús quiero ser valiente como tú, Señor, que dice tu palabra que afirmaste el rostro hacia Jerusalén, no le tuviste temor a la cruz. Yo quiero ser así, Señor.
Que cuando venga un pensamiento y un deseo, afirme mi rostro hacia la cruz y diga: esto lo tengo que clavar ahí. No puedo dejar que esto me gobierne. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu iglesia. Que esta casa, Señor, sea ese santuario donde hay todo recurso para el que quiera crecer. Yo los bendigo con todo mi corazón y yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, que la mano de Dios reposa sobre tu pueblo y que fortaleces al determinado, Señor. Al que está titubeando, Señor, no tienes ninguna necesidad de fortalecerlo, porque sabes que dará las espaldas. Pero aquel que dice: Señor, yo quiero, no puedo, reconozco mi debilidad, pero quiero salir de ella, Señor. Tengo temor a enfrentar ciertas cosas, pero yo quiero crecer. Yo quiero crecer, yo quiero ir de gloria en gloria. Yo no me quiero quedar en la misma condición, quiero ir más allá. Señor, ayúdame. Bendito Dios, si me estás pasando por un proceso difícil, ayúdame a mostrarte más fe. Yo no me quiero desinflar, como decía ahorita. Yo quiero mostrar más fe. Yo quiero discernir el tiempo de la prueba y decir: Dios quiere que le muestre más fe y se la voy a mostrar. En la raya me he de morir, pero no voy a echarme para atrás. No voy a claudicar. En el nombre de Jesús, el amor que profeso por Dios, la fe que presumo, la voy a demostrar. En el nombre de Cristo, Señor. Por eso te doy gracias por toda adversidad, porque es la oportunidad no de dar las espaldas, sino de mostrar más fe. Y nada me va a hacer retroceder, nada. Yo te quiero ver cara a cara, Señor. Yo quiero verte como te vio Moisés. Yo quiero ver las tablas de la ley, Señor. La revelación de la conducta moral de Dios, la mente de Dios. Yo quiero ver el maná del cielo, la revelación de Jesús, el pan que descendió del cielo. Quiero ver, Señor, la vara de Aarón, el poder de la resurrección. Quiero conocer y vivir bajo ese poder. En el nombre de Cristo, Señor. Quiero ver la Shekinah descender y hablar con Dios cara a cara. Y que un día puedas decir de mí: fulano de tal, mi amigo para siempre. A él le hablaré diferente, a él le hablaré cara a cara, porque nos conocemos. En el nombre de Jesús, Padre. Y no hablar de cosas que no conozco, como dijo Jesús. Lo que hemos visto, testificamos de eso. Lo que sabemos, de eso hablamos. Pero lo que hemos conocido, de eso testificamos. Poder hablar de un Dios o dar testimonio, no por teología, no por palabras aprendidas, sino porque lo he conocido, Señor. Y testificar de un Dios que es todopoderoso, que es misericordioso, que es fuerte, que es terrible en santidad, que es temible, que no es un monito, Señor, como otros dioses, que no es, Padre, en el concepto tan bajo que a veces le hemos dado en la iglesia. Él es el gran Señor de los ejércitos, el todo suficiente, el todopoderoso. Él es el yo soy, el que suple toda mi necesidad. Él es mi Dios y Él es mi dueño y mi fuerza y el que levanta mi cabeza. Él es mi castillo y mi galardón. Él es mi recompensa y Él es mi herencia. Él es mi sueño más alto y mi aspiración más grande es Él. Él es mi Salvador, mi Redentor, el que me rescató, el que me dio la aspiración a una vida distinta, el que le dio sentido a mi existir. Él es mi Dios, Jehová de los ejércitos. Él es mi Señor, el poderoso Cordero de Dios, el Señor Jesús, el que venció a la muerte, el que venció a Satanás, el que venció al viejo hombre, el que destruyó el imperio de la muerte. Somos tuyos, Señor. Y tener una vida tibia no puede ser en alguien, Señor, que tiene un Dios como tú. Eso es para el idólatra, Señor, el que no te ha conocido. Pero el que tiene un Dios tan perfecto, tan pleno, tan sublime, tan alto, tan glorioso, no puede ser tibio, Señor. No puede ser apático, no puede ser mediocre, Señor, teniendo un Dios tan inmenso, tan sublime, que cada vez que uno lee la Biblia y dice
cuántos misterios estoy leyendo y no entiendo ninguno. Cuántas cosas, cuánta profundidad de haber en este versículo y no lo logro entender porque estoy tan finito, tan limitado. Señor, qué glorioso salmo que acabo de leer, tanta profundidad que ha de haber ahí. ¿Cómo han de temblar los demonios cuando lo escuchan? ¿De qué se acordará el diablo cuando le citamos un evangelio? Señor, ¿qué sentirá la creación cuando escucha la escritura? Señor, que está esa creación esperando su liberación, su redención. ¿Qué sentirán los cielos cuando adoramos a Dios? Las estrellas, el sol, creación de Dios que fue sometida por causa del pecado y que hasta el día de hoy espera su redención. ¿Qué sentirán, Señor? Las galaxias cuando ven que la iglesia se congrega a adorar a Dios. ¿Qué sentirán los árboles? ¿Qué sentirán los suelos cuando traspasa, Señor? Bendito Dios, nuestra adoración. Y cuando nos postramos ante ti y nuestras lágrimas se derraman y tocan el suelo, ¿qué sentirán los cimientos de la tierra cuando ven una genuina adoración, Señor? Esto no es cualquier cosa. Esto es la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y en ese entendimiento no se puede ser tibio, Señor. No se puede ser apático. Bendito Dios, se tiene que aspirar a crecer, Señor, para que un día la creación se una a nosotros y pueda decir: cuánto he esperado este momento. La liberación, la manifestación de los hijos de Dios. Ya no quiero estar sometido a esclavitud, diría la creación. Por fin se están manifestando los hijos de Dios, Señor, para que el sol, las estrellas, la luna, los mares, Señor, el suelo, bendito Dios, los árboles, los animales, todo lo que existe, Señor, pueda sentirse libre y unirse a la iglesia para adorar al Señor, al que los creó, en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Queremos ser hombres y mujeres del lugar santísimo. Por eso danos entendimiento, Señor, para no retroceder, Padre. Y todo el honor, toda sabiduría, Señor, toda acción de gracias sean dadas a ti, Jesús, el Cordero de Dios, el que venció, el único humilde. A Él sea todo el poder, al único y sabio Dios. Gracias por darnos vida y por salvarnos, Señor. Gracias por salvarnos. Es lo mejor, no hay palabras para describir lo que es ser cristiano. Es lo máximo. A Él sea la gloria, la honra y el poder por todos los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios les bendiga. Dejo el lugar a quien corresponde.